Hemos llamado al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Porque el doctor hace unos días nos dijo que le parecía que esta era un programa demandable. Yo le pregunté directamente, ¿cree que lo van a demandar? Y me dijo, yo creo que lo van a demandar. Y ha sido exactamente, él es el único que lo ha dicho y se ha cumplido así. Sin embargo, creo que la demanda no es por las razones que usted pensaba. Usted dijo que era por lo del título 42. Yo no he leído la demanda completa, ¿no? Pero sí, lo que he visto es que ellos se están quejando de una saturación que tienen 20 estados, incluyendo la Florida, ¿no? Es correcto. Y se están quejando, y parte de la demanda es que consideran que el Servicio de Inmigración actuó más allá de su autorización, o sea, que de lo que la ley permite. Porque lo que están diciendo es que este es un programa que usted lo dijo en este programa, que básicamente estas son 30,000 visas al mes disfrazadas como paroles. Y que para que sea una visa tiene que ser autorizado por el gobierno. Yo lo que dije, bueno, es exacto eso, pero que el parol se convertía en una reclamación. Es una cosa curiosa, y usted lo que dijo también era que la interpretación del título 42 inicial era otra, si lo puede explicar, ¿no? Sí, básicamente el título 42 es una medida de salud pública y la idea era para parar la propagación del virus. Se convierte en una herramienta migratoria y lo que no me gustó fue que a cambio de estos 30,000 paroles, que los estados están alegando que en realidad son visas, que técnicamente a cambio de eso siguen con las expulsiones bajo el título 42, no por el motivo de la salud pública, sino por el motivo de parar el flujo migratorio en la frontera sur. Y todo eso forma parte de la demanda, pero básicamente la demanda alega de que el Servicio de Inmigración ha actuado de una forma que no es autorizada por ley, porque el Código de Inmigración no especifica esta categoría de visas, entre comillas, y que por lo tanto el programa es ilegal. Ahora, todo esto entra en el maremoto político, no hay dudas de ninguna clase. Yo quisiera luego que usted me respondiera si cree que va a prosperar la demanda, porque una cosa es poner una demanda y otra es que prospere. Ya me llamó la atención el hecho de que supuestamente los políticos cubanoamericanos aquí están contra la pared, ¿no? Porque tienen unos votantes que tienen más familiares, etcétera. Pero nuestro colega Mario Pentón le preguntó al senador Marco Rubio sobre la demanda y creo que él la apoya. A ver. ¿Qué opina de esta demanda que 20 estados republicanos, incluyendo la Florida, interpusieron contra el Departamento de Seguridad Nacional y su secretario, Alejandro Mayorkas, por cierto, cubanoamericano como usted, para terminar con el programa Parol para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos? El problema es que, y yo entiendo por qué los estados lo están haciendo, esto tiene un impacto directo con estos estados. Por ejemplo, estamos viendo a través de estos programas y la inmigración descontrolada que estamos viendo, un aumento increíble en el número de estudiantes en las escuelas. Hemos visto el costo que esto pone encima de, por ejemplo, el sistema de Jackson en Miami. También todo tipo de beneficios que uno recibe cuando entra a este país como refugiado. Hay que entender que hay personas que entran y de un día al otro están recibiendo beneficios que a veces son mejor que lo que puede recibir un ciudadano norteamericano. Hay personas que han trabajado aquí 30, 40 años y se retiran y el pago mensual de Social Security no llega a los beneficios que le está dando a personas que recién llegaron, a veces de manera irregular. Así que, en fin, esto tiene un impacto directo con el Estado. El Estado tiene que pagar por los estudiantes en la escuela. El Estado y el contribuyente tienen que pagar por el costo del cuidado de salud en el Jackson, que es un hospital público. Eso pone presión sobre todo tipo y también hay que entender que cada vez que entran personas, si hay 1,000 personas, entre esas 1,000 personas van a haber criminales. Y cuando cometen delitos, eso también pone un costo encima de nuestros policías, el sistema de cárceles, las cortes, etcétera. Así que estos estados están asumiendo un costo a raíz causado por estas decisiones que ha hecho esta administración de no enforzar las leyes de este país. A ver, después el senador Marco Rubio amplía exactamente por qué lo apoya, pero ¿no le da a usted la medida de que alguien del sur de la Florida, de nuestro condado, no haya tenido dudas en dónde se ubica en este debate? Significa que va a tener más apoyo la demanda de lo que imaginamos. Bueno, sí, de entrada 20 estados. Incluso, ¿por qué cree usted que? Porque uno diría Texas, la Florida, se entiende, pero está Ohio, está Wyoming, Kentucky,
Carolina. Estados con gobernantes republicanos, pero que están argumentando que el flujo migratorio... ¿Usted cree que tiene que ver con quién gobierna en el Estado? Sí. Me gustaría ver si José Sí. Antonio Évora me hace un chequeo si coinciden Sí. los 20 estados con los republicanos. Yo pienso que sí. Bueno, ¿Sí? sería bueno revisarlo, pero me imagino que sí. Y el argumento de ello es que el flujo migratorio eventualmente llega a estos estados. Por ejemplo, en el estado de Ohio está Cleveland, o sea, hay ciudades grandes donde los inmigrantes pudieran estar yendo. Así que es lógico. Y lo que opina el senador Rubio, yo lo entiendo. Cuando lo de la orden del gobernador DeSantis declarando emergencia estatal por el tema de los balseros, yo dije, realmente la emergencia no es los balseros. La emergencia es 30,000 migrantes que pueden venir todos los meses bajo este programa y asimilar todas esas personas con los servicios públicos, escolar, hospital, etcétera. Entonces, municipales, servicios municipales. Entonces, creo que a lo que él se refiere es precisamente eso, que, o sea, cuando llegan 500 balseros, son 500, pero en el momento que estás autorizado un programa de 30,000 personas mensualmente, entonces estás hablando de un número significativo que gran parte de ellos pudieran terminar en el sur de la Florida. Y otro detalle, es un parol de 2 años, es una admisión temporal, pero realísticamente... Se van a quedar aquí. Exactamente. No, además, y eso se convierte en una visa. sin embargo, fíjense que la idea es detener el éxodo por la frontera. De hecho, ya hoy hubo una declaración donde dicen que han notado una disminución de las personas que están intentando llegar por la frontera, tanto de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, como de Haití. Usted es un abogado imparcial, ¿no? Pero nadie se salva, no nos salvamos del debate político. Vi una crítica un poco irónica, no sé si usted, desde el punto de vista ese así legal, está de acuerdo, de que lo que han hecho realmente es legalizar la crisis. O sea que al final, porque el argumento era este, en alguien que llega, que es reclamado ni siquiera por un pariente, por un conocido, en 7 días los Estados Unidos no hubo un chequeo de quién es esa persona, no hubo realmente un chequeo médico tampoco, y que eso de alguna manera es muy parecido a si entrara por la frontera. ¿Qué cree usted? Hay cierta lógica en eso, hay una certificación como parte del proceso que cumple con los requisitos del Pero programa. parece más examinado el patrocinador que el patrocinado. También, porque igual tenemos el posible tema de tráfico humano o de trata. Entonces, también hay que hacerle una revisión al patrocinador para asegurarnos de que no es una persona que tiene una mala intención de aprovecharse del programa para atraer personas para, por ejemplo, laborar en este país, para tal vez hasta actividades delictivas. Entonces, también todas esas dudas existen porque aunque hay un formulario donde se está certificando de que se cumple con los requisitos, que la persona está vacunada, aunque hay una revisión por parte de Aduanas y Protección Fronteriza en el aeropuerto, quien toma la última determinación de si se le da o no el parol, al final de cuentas es un proceso demasiado rápido y hasta qué punto se están haciendo las revisiones correspondientes. Usted dijo aquí que no creía 100% que esto durara mucho tiempo y por eso digo, se está cumpliendo de alguna manera. Claro, al entrar en el pulso político demócrata-republicano, ¿hay otras consideraciones que van a intervenir? Este es un argumento puramente legal y hay 2 temas que están ahora en litigio. Está el tema del título 42, que está en la Corte Suprema y los argumentos orales ahora son en marzo, y el tema de esta demanda, porque esta demanda es interesante, porque el Código de Inmigración sí estipula el uso del mecanismo del parol, existe, es la sección 212D5. El parol se puede dar por... Ellos dicen que están abusando de esa prerrogativa. Exactamente. La alegación es esa, pero existe el mecanismo y se puede otorgar un parol por interés público o por motivos urgentes humanitarios, lo cual no está definido en el Código de Inmigración, lo cual le da cierta flexibilidad de inmigración de poder emitir un parol. Pero, sin embargo, hay un memorándum del 2008 del Servicio de Inmigración que dice que el mecanismo del parol nunca se debe utilizar para evitar el proceso de que se emita una visa. O sea, que si usted no califica para una visa, no puede pedir un parol en lugar de una visa. O sea, que debes de pedir la visa y el parol nunca debe de ser una vía... Un sustituto. Un sustituto, es correcto.
Ese es el argumento pro y contra, y sobre todo el argumento de los estados republicanos es que y es el mismo argumento de DACA, de que este es un beneficio inmigratorio que no ha sido aprobado por el Congreso. Claro. Y estás creando una categoría de visa que el Congreso nunca aprobó y ellos están argumentando que estos Fríamente, paroles... como abogado, ¿puede prosperar esta demanda? Sí. Puede prosperar. Sí. Ahora, sin embargo, yo he visto, antes de pasar al corte y ver un poco más de cómo justifica Marco Rubio esta posición, yo noto que inmigración tiene unas prerrogativas tremendas y me remito al caso de Elian González, que sus familiares pedían, y llegó a la 13ª Corte de Apelaciones de Atlanta, un día en corte. La 13ª Corte de Atlanta dijo, creemos que merece un día en corte, pero inmigración, al no tener él ni residencia, el niño, ni ciudadanía, etcétera, tiene pues la potestad de hacer correcto. Lo que quiera, y ya sabemos lo que hicieron, ¿no? Es correcto. Si esas prerrogativas de inmigración también pueden sostenerse en este caso, me gustaría que lo conteste cuando regresemos de la pausa. Muy bien, continuamos hablando de la demanda de 20 estados al programa de Parol. Y pues nada, estábamos conversando con el doctor Ángel Leal y Marco Rubio, que es interesante porque hay una amplia entrevista sobre muchos temas, pero quisimos ponerlo acá. Usted dijo que hay varias cosas por las que se puede demandar. No pasó por el Congreso, convierte el Parol en una visa, una reclamación desnaturalizando el origen, y lo que también se quejan es de que saturan pues a los diferentes estados. Yo creo que aquí Marco Rubio explica con más claridad por qué no apoya ese programa de Parol, lo que me hace creer a mí, estaba él hablando con Pentón, no fue una entrevista que yo hice, pero entiendo que es que apoya la demanda. Adelante. Primero usted me preguntó sobre las demandas de los estados. Yo le contesté explicando por qué yo entiendo. Los estados dicen, ustedes quieren cambiar las leyes migratorias, eso tiene un costo, y el costo lo estamos asumiendo nosotros, no el gobierno federal. Segundo, te diré que cada vez que existe un programa como este, en este momento, por ejemplo, eso crea un incentivo para que más personas traten de venir. Obviamente es mejor a través de un proceso como este que tirarse en una balsa o en el mar. Pero en fin, ningún país del mundo, incluso Estados Unidos, puede asumir miles y miles de personas al día que están viniendo de Cuba, de Venezuela, de todas partes del mundo, no simplemente esos países, en la frontera norteamericana, y también lo estamos viendo ahora obviamente en el Monroe County. Y uno se pone a pensar la cantidad de recursos locales y estatales que se le ha tenido que dedicar a este tema. Así que, en fin, le diré que usted me preguntó sobre por qué los estados están poniendo demanda, y yo le respondí por el costo que están asumiendo. Pero más allá de eso, aquí hay que entender que ningún país del mundo puede asumir el costo de miles y miles de personas al día que están llegando a Estados Unidos de todas partes del mundo, no simplemente de Haití, de Cuba y de Venezuela. Sí, porque el argumento de Marco Rubio es que países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, donde hay dictaduras comunistas, técnicamente todo el mundo, cosa que en la práctica no es así si vas a pedir una... Sí, por supuesto. Pero todo el mundo es un perseguido político, y que ningún país puede asumir masivamente a la población completa. De hecho, Venezuela tiene en estos momentos 7 millones de desplazados. Es correcto. O sea, estamos hablando de... Si se da esa voz de ¿cómo que le dicen? Un efecto llamado sí. Y aquí hay 4 millones de venezolanos en 6 meses. Sí, indiscutiblemente, mire... No es que no lo merezcan, son nuestros hermanos. Lo que dice Marco Rubio es quién... o sea, estamos hablando de asumir una emigración grande. Esto es un colapso del sistema completo, no solamente de inmigración, pero también de refugio. Porque ciertamente, persona que pisa tierra americana debe de tener la oportunidad de pedir asilo o refugio sin llegar a calificar. El problema es que no se puede manejar 7,000 personas al día, que es lo que está llegando. Y yo entiendo ese punto también. Entonces, si hubiera un sistema, como si funcionara la ACNUR, si funcionara la OEA, donde las personas tengan un camino realístico de poder pedir refugio desde el exterior con un proceso de reasentamiento. Sí, a veces la ACNUR, cuando tienes un tercer país, ya te descalifica para entrar a los con un Estados reasentamiento, ¿no? Con un reasentamiento realístico, porque las personas van a la ACNUR, piden refugio, los catalogan como refugiados, pero no hay una visa para reasentamiento.
Sin embargo, aquí hay 125.000 visas anuales para los refugiados y lo que va de año fiscal se han utilizado creo que menos de 7.000. Preguntas que llegan a mi mesa de trabajo. 15 millones aproximadamente de ilegales hay en Estados Unidos. Yo sé que el término ilegal es incorrecto, de personas que no tienen papeles, que entraron, como quieran llamarle, ¿no? 15, que viven hace más de 10 años probablemente, porque la cifra puede que sea más alta. ¿Por qué no entregarle papeles? ¿Por qué no legalizar, para usar ese término, o regularizar a los que ya están en vez de traer más? Es una pregunta que me ha llegado. Y estoy totalmente de acuerdo, porque lo que necesitamos es una reforma inmigratoria comprensiva, lo cual es, ¿qué vamos a hacer con las personas que llegan aquí 15, 20 años, que trabajan, que pagan impuestos, que tienen un ITIN number? Sí, porque ellos están viendo y dicen, ay, Dios mío, y entonces los que llegan con todas las prerrogativas y a mí no me arreglan los papeles. Efectivamente. ¿Y qué vamos a hacer referente a la seguridad fronteriza? ¿Y qué vamos a hacer para asegurar que la persona quien llegue a Estados Unidos o tenga acceso a llegar a los Estados Unidos tenga la oportunidad de pedir refugio o asilo? Esos son los temas que se tienen que tomar comprensivamente en el Congreso con una legislación bipartidista en un sistema que está colapsado. Un sistema que está colapsado no solamente a nivel de Corte de Inmigración, con más de 2 millones de casos pendientes, con más de 800.000 casos de asilo pendientes. Está colapsado desde el punto de vista del Servicio de Inmigración, con tiempos de procesamiento históricos. Se acaba de presentar una demanda colectiva para algo que se llama una exención provisional de permanencia legal, que es un perdón, que puede demorar hasta 40 meses. Hay trámites de inmigración que demoran años en ser adjudicados porque no hay personal. Entonces, es un sistema que está colapsado, es un sistema disfuncional, y esta disfunción y este colapso lo que está trayendo es la tragedia humana de las personas que se están tirando en alta mar, las personas que están viniendo por el Darién, programas como este donde se esperancean las personas de poder traer el ser querido para que después le digan que hay una demanda federal pendiente en Texas y de pronto la persona no va a poder venir. Mi oficina colapsó hoy con las personas pidiendo a gritos que presentaran sus casos de paro ya hoy, porque tienen miedo que venga una orden judicial preliminar prohibiendo el programa en cualquier momento. Bueno, porque y a quienes nos ven en Cuba, siempre me reportan y les agradezco la sintonía bajo peligro, incluso allá, escondida, como sea. No queremos ponerle mal a la cosa, como se dice en el lenguaje habanero, a los que quieren venir. Les estamos alertando de que esto es objeto de debate político en una democracia y en una libertad, y como se dice siempre, que la luz de adelante es la que alumbra. O sea, hay algunos que están diciendo, déjame esperar a ver qué pasa. No, espera a ver qué pasa, porque esto se puede acabar. Ahora, ya lo pusimos sobre la mesa en programas anteriores, pero de nuevo recibo muchas llamadas. Los que tienen reclamaciones familiares y que lo que interpretan de lo que dijo la embajada norteamericana en La Habana es que indefinidamente están detenidos esos procesos. ¿Cómo es exactamente? No es así. El CP3, que es el familiar extendido. El CP1. ¿El CP3 familiar extendido es un hermano, por ejemplo? Por ejemplo, un hijo casado. Oh. Un tío, una tía, un sobrino, un primo, pero que vive en esa casa. Que no entró en la reclamación familiar porque no entra en el núcleo familiar, pero vive ahí. Entonces, esas son las que están indefinidamente detenidas. Efectivamente. ¿Y las otras? El CP1, que es el beneficiario directo, que puede ser cónyuge, hijo menor de edad, y la persona reclamada, ese todavía puede calificar bajo el programa. El programa sí Pero existe. a mí me llamó alguien de La Habana, me dijo, oye, yo llevo 2 años esperando y mi vecino acaba de llegar en 7 días. ¿Y por qué yo no? Eso es correcto, y muchas personas se han quejado de eso, que son las personas que apoyan el programa del paro de reunificación familiar cubano, que lo hemos hablado muchísimo en este programa, que estuvo suspendido de noviembre del 17 hasta mayo del 22 por los ataques sónicos. Lo reanudaron en mayo. A agosto empezaron a citar la gente, pero los están citando a cuenta de gota. Ok. Bueno, nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay que hablar las cosas como son para que luego no parezca que están dorando la píldora, decían. Es correcto. Allá en mi barrio. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no? Cuando regresemos, tenemos más de la entrevista del colega Mario Pentón con el senador Marco Rubio. Aquí les dejo un adelanto de lo que dijo sobre los papeles secretos, sobre si ya se sabe cómo ha sido todo esto posible. No, esa es una de las cosas que, si Dios quiere, hoy vamos a tener más respuestas sobre cómo esto es posible, que esté ocurriendo. Es posible que sea, no sabemos cuáles son los documentos, es una de las cosas que hemos pedido.
pues, para saber exactamente de qué estamos tratando y de qué estamos hablando. Pero aquí tienen que haber cambios en la manera en la cual el ramo ejecutivo maneja estos documentos. Y creo que es bien preocupante, ¿no? que estos documentos se encontraron en el garaje de una casa particular durante años en cual ahora presidente Biden no tenía ni protección del Secret Service, ni sabemos cuál fue el nivel de seguridad, ni sabemos si el hijo de él tenía sus documentos y la estaba vendiendo. Entonces son especulaciones, no sabemos. Esas son las cosas que tenemos que entender mejor. Muy bien,